Nunca olvidaré aquella tarde en la que un vecino, con gesto serio y tono contundente, me dijo algo que al principio me pareció un disparate pero que después se quedó rondando en mi cabeza como un ruido imposible de apagar. Yo no hablo con gente lista porque siempre acabo sintiéndome más pequeño. Lo dijo mientras fumaba en la terraza, como si confesara un secreto del que no estaba orgulloso pero que tampoco pensaba esconder. Al escucharlo, sonreí incómodo, creyendo que era una broma, pero la seriedad de su mirada me dejó claro que no lo era. ¿Qué significa negarse a hablar con personas inteligentes? ¿Es un acto de rebeldía, de miedo, de inseguridad o simplemente una manera de protegerse de algo que incomoda? Aquella frase fue la puerta de entrada a una historia que, sin yo buscarlo, acabó marcando mis propios días. El vecino se llamaba Alfredo, un hombre de mediana edad que trabajaba de conserje en un edificio cercano y que apenas había salido de su barrio en toda su vida. Tenía un humor áspero y una forma directa de hablar que incomodaba a muchos, pero detrás de sus palabras se escondía una sensibilidad que pocos se atrevían a descubrir. Una tarde me invitó a tomar un café en un bar pequeño de la esquina, y allí, entre tazas manchadas de azúcar y el ruido constante de la tragaperras, me repitió aquella idea con más detalle. «Mira, Rafael», me dijo inclinándose hacia mí, «cuando hablo con gente lista, siempre termino como un crío en clase, agachando la cabeza, con la sensación de que no sé nada. Y me cansa. No quiero que me expliquen lo que hago mal o cómo debería vivir, porque yo vivo como puedo, no como dice un libro». Aquella confesión me atrapó. No era una simple queja, era una declaración de intenciones, un modo de proteger un territorio íntimo en el que prefería sentirse seguro antes que expuesto. Le pregunté entonces si no sentía curiosidad por aprender de esas personas, si no le parecía un desperdicio cerrar esa puerta. Alfredo soltó una carcajada seca y me respondió con un golpe de realidad. «Curiosidad sí tengo, claro que la tengo, pero es que cuando uno escucha demasiado a los que saben, al final acaba olvidando lo poco que tenía claro. Y yo necesito mis certezas, aunque sean pequeñas, porque si las pierdo me quedo vacío». Esa frase me hizo pensar en la fragilidad de las convicciones que construimos a lo largo de la vida. Muchos necesitamos agarrarnos a algo, aunque sea limitado, aunque esté lleno de agujeros, porque sin esas certezas mínimas no nos atrevemos a levantarnos cada mañana. Alfredo hablaba con la dureza de quien ha peleado más con la realidad que con las ideas, y en sus palabras había una verdad incómoda: no todo el mundo quiere que le abran puertas nuevas. Algunos prefieren conservar las pocas que aún saben cerrar. Durante las semanas siguientes comencé a observarlo más de cerca. En el barrio lo conocían todos, y aunque su carácter parecía brusco, siempre encontraba la manera de ayudar a quien lo necesitara, desde sostener la bolsa de la compra a una anciana hasta vigilar el coche de un joven que no se fiaba de dejarlo en la calle. Era un hombre práctico, de los que no hablan mucho pero están presentes. Y sin embargo, cada vez que aparecía alguien con estudios, alguien que hablaba de política o filosofía, Alfredo desaparecía o cambiaba de tema. Yo empecé a preguntarme si aquel rechazo no escondía un miedo más profundo, el miedo a sentirse insignificante, a descubrir que la vida que uno ha vivido puede que no haya tenido el peso que imaginaba. Un día, en una de esas conversaciones largas que terminaban en silencio, me atreví a insistirle. «Pero, Alfredo, ¿no crees que la inteligencia de otros puede ayudarte a encontrar nuevas maneras de entender tu propia vida?» Él me miró fijo, con un gesto que no era de enfado, sino de alguien que estaba cansado de escuchar preguntas similares. «Mira, Rafael, lo que pasa es que los listos no saben callarse. Tienen la manía de querer enseñarlo todo. Y yo no quiero maestros, ya tuve demasiados que me hicieron sentir torpe. Ahora quiero hablar con gente que sepa escuchar, no con gente que me haga un examen cada vez que abro la boca.
Me quedé en silencio porque comprendí que detrás de esa frase se escondía una herida. Quizá algún profesor que lo humilló, quizá una infancia en la que siempre quedó en segundo plano, quizá la sociedad misma recordándole a cada instante que había nacido para ocupar un lugar menor. Y entendí que no hablaba solo de inteligencia, hablaba de poder, de la desigualdad invisible que sentimos cuando creemos que el otro maneja las palabras mejor que nosotros. Aquella primera parte de nuestra relación me dejó con un dilema que aún hoy me incomoda: debemos esforzarnos siempre en hablar con quienes saben más para crecer, aunque eso nos duela, ¿o es legítimo proteger nuestras pequeñas certezas aunque eso nos limite? Lo que para algunos es un impulso natural de aprender, para otros se convierte en una amenaza que puede romperles por dentro. Y la pregunta, que sigue abierta, es hasta qué punto tenemos derecho a sacudir esas certezas ajenas en nombre de la sabiduría. Pasaron varias semanas en las que Alfredo y yo seguimos compartiendo cafés y conversaciones de esas que parecen no tener rumbo, pero que, con el tiempo, terminan dejando huella. Una tarde de lluvia, en la que las gotas golpeaban los cristales del bar como si fueran tambores insistentes, Alfredo me contó algo que cambiaría por completo la manera en que entendía su rechazo hacia la gente lista. No fue una confesión dramática ni con lágrimas en los ojos, fue más bien un recuerdo que se le escapó sin querer, como si llevara demasiado tiempo retenido. ¿Sabes por qué me cuesta tanto hablar con gente que sabe más?, me dijo, sin mirarme, mientras removía el café con una cuchara que tintineaba contra la taza. Porque cuando era crío, cada vez que me equivocaba, me caía una hostia. Y no me refiero solo a mi padre, también en el colegio. Los maestros no perdonaban nada, se reían de los errores y los demás se reían detrás. Así que aprendí a callarme. Cuanto menos hablara, menos probabilidades había de quedar en ridículo. Lo dijo con una naturalidad que me dejó helado. No buscaba compasión, estaba relatando un hecho, como quien recuerda que en verano hace calor. Pero en ese instante entendí que su rechazo no era hacia la inteligencia en sí, sino hacia la humillación que muchas veces la acompaña cuando se ejerce sin cuidado. Alfredo había interiorizado la idea de que equivocarse era sinónimo de ser menos, y por eso prefería huir de quienes podían ponerlo en evidencia. ¿Y nunca te atreviste a hablar, aunque te temblara la voz?, le pregunté. Alguna vez lo intenté, pero siempre acababa mal. Mira, Rafael, a mí la vida no me dio margen para equivocarme mucho. Mientras otros estudiaban, yo ya trabajaba. Cuando cumplí 14, mi padre me mandó a la obra. Si me equivocaba, alguien podía salir herido, y no había excusas. Así que aprendí a sobrevivir callando. Su relato me dejó atrapado en un conflicto interno. Por un lado, admiraba esa capacidad de resistencia, esa forma de haber construido un camino a pesar de las piedras. Por otro lado, me daba rabia que alguien hubiese crecido con tanto miedo a fallar, como si el error no fuera una parte necesaria de la vida. Alfredo cambió de tema enseguida, pero esa confesión se me quedó clavada. En los días siguientes empecé a notar que su rechazo hacia los listos tenía consecuencias que iban más allá de su vida personal. Por ejemplo, cuando en el barrio se organizaban reuniones para tratar asuntos importantes, como el problema de la inseguridad o la petición de mejoras en los servicios públicos, Alfredo siempre se mantenía al margen. Decía que esas reuniones eran pérdida de tiempo y que los que hablan mucho nunca arreglan nada. Pero en el fondo yo sospechaba que lo apartaba era ese miedo a sentirse fuera de lugar, a no saber expresarse con las palabras adecuadas frente a quienes parecían dominarlo todo. Un día me atreví a invitarlo a una de esas reuniones vecinales. Le dije que no tenía que hablar, que bastaba con escuchar, pero que su opinión era valiosa porque él conocía el barrio como nadie. Al principio se negó de manera tajante, con un gesto de fastidio. No, hombre, ¿qué voy a pintar yo allí?
Eso se creen alcaldes y yo solo soy un conserje. Insistí. Le recordé que era él quien vigilaba las calles, quien sabía dónde fallaba la luz, donde había problemas de ruido, donde los chavales se metían en líos. Al final aceptó, pero más por cansancio de mi insistencia que por convicción. Esa noche lo vi entrar al centro cívico con las manos en los bolsillos, como quien entra en territorio enemigo. Durante la reunión se mantuvo en silencio, pero cuando una vecina empezó a quejarse de que nadie hacía nada por evitar los robos, él no pudo contenerse. Levantó la voz con una mezcla de rabia y firmeza que hizo callar a todos. ¿Qué nadie hace nada? Yo llevo años vigilando la calle por las noches, llamando a la policía cada vez que veo algo raro, y ayudando a más de uno cuando le intentaron abrir el coche. Si eso es no hacer nada, entonces ya me diréis qué es hacer algo. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que casi se podía tocar. Nadie esperaba que hablara, y mucho menos con esa seguridad. Poco después, otros vecinos empezaron a reconocer su esfuerzo, a darle las gracias públicamente. Alfredo se encogió de hombros, incómodo, y no volvió a hablar en toda la noche. Pero yo noté que había algo distinto en su mirada cuando salimos. No era orgullo, era más bien sorpresa, como si hubiera descubierto que, por primera vez, su voz podía tener un peso real. Aquel episodio marcó un antes y un después. En los días posteriores, algunos vecinos comenzaron a acercarse a él con más respeto, pidiéndole consejo o agradeciéndole su vigilancia. Sin embargo, Alfredo no lo vivía con entusiasmo. Me confesó que esa atención le resultaba extraña, casi incómoda, como si no le perteneciera. ¿Ves lo que pasa cuando uno abre la boca?, me dijo una tarde. La gente empieza a esperar que sigas hablando, que seas siempre el que tiene algo que decir. Y yo no quiero eso, no quiero que me miren como a un sabio, porque yo no lo soy. Su rechazo hacia la inteligencia, hacia el discurso elaborado, no desapareció. Pero aquella reunión había demostrado que, cuando hablaba, su experiencia valía más que muchos argumentos bien construidos. Y lo paradójico es que él era demasiado inteligente para no darse cuenta de ello, aunque siguiera negándolo. Esa contradicción, la de un hombre que se negaba a hablar con gente lista, pero que al mismo tiempo demostraba una inteligencia práctica y humana que superaba a muchos, se convirtió en el eje de nuestras conversaciones posteriores. Y fue ahí donde surgió la pregunta que me perseguiría durante mucho tiempo: ¿es la inteligencia realmente un don reservado a unos pocos, o cada persona posee una forma distinta de sabiduría que el resto simplemente no sabe reconocer? La calma que siguió a aquella reunión duró poco. Al principio, Alfredo se limitaba a seguir con su rutina, como si nada hubiera cambiado, pero en el barrio comenzó a correrse la voz de que él había hablado con firmeza y que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho en alto lo que todos pensaban. Eso lo convirtió en una especie de referente involuntario, algo que lo ponía de los nervios. Nunca había buscado protagonismo y, sin embargo, la gente empezó a acudir a él con problemas: una vecina que no conseguía que reparasen la farola frente a su portal, un chico que quería organizar actividades deportivas pero no sabía a quién pedir permiso, incluso un comerciante que lo animaba a liderar un grupo de vigilancia vecinal. Alfredo rechazaba una y otra vez esas peticiones, pero la insistencia lo estaba desgastando. Una noche, después de cerrar el bar, se desahogó conmigo mientras caminábamos por una calle casi vacía. Rafael, esto se me está yendo de las manos. Yo no quiero ser portavoz de nadie, no quiero ser ejemplo de nada. ¿Tú sabes lo que es levantarse a las 6 cada mañana para trabajar en un portal y luego tener que cargar también con las quejas de medio barrio? Yo no estudié para eso, yo solo sé cumplir con lo mío. Le respondí que precisamente por eso la gente confiaba en él,
porque lo veían como alguien auténtico, sin ambiciones escondidas. Pero mi explicación lo enfadó aún más. ¿Y de qué sirve ser auténtico si al final acabas atrapado? Prefiero ser invisible, Rafael, prefiero que me dejen en paz. A los pocos días, llegó el verdadero conflicto. En el barrio se organizó una nueva asamblea, esta vez con la presencia del concejal de distrito. Muchos esperaban que Alfredo volviera a intervenir, que dijera lo que todos pensaban sobre la falta de seguridad y el abandono de las calles. Yo intenté convencerlo de que era una oportunidad para que sus palabras tuvieran un efecto real. Pero él se negó rotundamente, hasta el punto de irritarse conmigo. No voy a ir, y si voy, me callo. Ya bastante tuve la otra vez. Sin embargo, la presión de los vecinos fue tal que acabó apareciendo, con gesto serio y el cuerpo rígido como una tabla. Durante la reunión, el concejal habló con un tono altivo, enumerando proyectos y promesas que sonaban más a propaganda que a soluciones concretas. El ambiente se calentaba y las miradas se dirigían hacia Alfredo, esperando que él diera un golpe en la mesa como la vez anterior. Yo lo observaba en silencio, consciente de que estaba viviendo una lucha interna que lo estaba desgarrando. Finalmente, cuando un vecino exasperado acusó al concejal de mentiroso, Alfredo no pudo contenerse. Se levantó también la voz y soltó un discurso improvisado que dejó a todos con la boca abierta. Mire, señor concejal, aquí no necesitamos promesas. Necesitamos que arreglen las farolas que llevan meses fundidas, que limpien las calles y que pongan patrullas donde de verdad hacen falta. No nos hable de planes futuros, hablemos de lo que no funciona hoy. Porque nosotros vivimos aquí, no en los papeles de su despacho. El silencio fue absoluto. El concejal intentó responder con evasivas, pero Alfredo insistió con datos concretos, con ejemplos de cada rincón del barrio. No usó tecnicismos ni frases elaboradas, solo la verdad que conocía de primera mano. Y en ese instante ocurrió lo inesperado, el concejal, presionado por el murmullo de aprobación de los vecinos, se comprometió a tomar medidas inmediatas. La reunión terminó con aplausos dirigidos a Alfredo, que salió del lugar con un gesto de incomodidad que contrastaba con la alegría de todos. Cuando nos quedamos a solas, me miró con una mezcla de cansancio y rabia. ¿Lo ves? Ya está hecho. Ahora van a pensar que yo soy el salvador del barrio, y yo no quiero esa carga. Yo no quiero ser inteligente, ni líder, ni nada de eso. Yo solo quiero vivir tranquilo. Me impresionó la honestidad de esas palabras, porque mostraban un dilema profundo. ¿Qué pasa cuando alguien que huye de la inteligencia descubre que, al usarla, logra cambios reales? Alfredo no buscaba reconocimiento, pero su voz había demostrado un poder que ni él mismo podía negar. Y ese poder se había convertido en una cadena que lo ataba a responsabilidades que nunca quiso asumir. Con el paso de los días, la tensión aumentó. Los vecinos empezaron a organizarse alrededor de él, hablaban de formar una asociación y lo señalaban como candidato natural a presidente. Alfredo comenzó a evitar salir de casa para no encontrarse con nadie. En el bar, donde antes pasábamos tardes tranquilas, ahora hablaba poco y bebía rápido, como si quisiera huir de todo. Yo lo veía consumirse, atrapado en un papel que no había elegido. Rafael, me dijo una noche, con un susurro casi derrotado, ¿sabes cuál es el problema de hablar con listos? Que al final acabas convirtiéndote en uno de ellos, aunque no quieras. Y yo no quiero ser listo, porque ser listo significa cargar con las miserias de los demás. Esa frase me golpeó con fuerza. Era la expresión de un miedo más grande que la humillación o la inseguridad, el miedo a que la inteligencia te convierta en responsable, en alguien incapaz de esconderse.
Alfredo había descubierto que saber demasiado y hablar demasiado no solo te expone, sino que te obliga a actuar. Y él, que siempre había buscado refugio en el silencio, se veía arrastrado por un destino que no deseaba. La contradicción alcanzaba su punto más alto, un hombre que no quería hablar con listos, pero que había terminado convertido, a ojos de todos, en el más sabio del barrio. La tensión llegó a un punto insoportable. Alfredo, que siempre había buscado la invisibilidad, se convirtió de repente en el centro de todas las conversaciones del barrio. Había quienes lo miraban como un héroe y quienes lo acusaban de querer protagonismo, aunque él nunca lo hubiera buscado. La situación era insostenible y un día, con la voz más seria que le había escuchado nunca, me dijo que ya había tomado una decisión. Me voy, Rafael. No puedo seguir aquí. Al principio pensé que bromeaba. Irse de su barrio, donde había vivido toda la vida, donde conocía a todos y todos lo conocían. Era impensable. Pero su rostro no dejaba lugar a dudas. ¿Cómo que te vas? Pregunté con incredulidad. ¿A dónde? A cualquier sitio donde nadie me conozca. Un pueblo pequeño, lo que sea. Donde pueda volver a ser el conserje que pasa desapercibido. No quiero ser líder de nada, ni ejemplo de nadie. Intenté hacerle ver que su voz había cambiado las cosas, que por primera vez en años los vecinos se sentían escuchados gracias a él. Pero Alfredo no lo veía como un triunfo, lo veía como una condena. Yo no pedí nada de esto, replicó con un tono seco. A mí me obligaron las circunstancias, la presión, tu insistencia. Y ahora resulta que no puedo salir a la calle sin que alguien me pida un favor o me dé las gracias. ¿Sabes lo que es eso para alguien como yo? Es una cárcel. La noticia corrió pronto entre los vecinos y desató un conflicto inesperado. Algunos lo tomaron como una traición, como si se rindiera justo cuando más lo necesitaban. Otros lo comprendieron, porque sabían que Alfredo nunca buscó ser el portavoz del barrio. Las discusiones se multiplicaron en los bares y en las escaleras de los bloques. Había quienes lo acusaban de cobarde y quienes lo defendían como a un hombre honesto que solo quería vivir en paz. Yo me encontré en medio de esa tormenta, intentando mediar entre ambos bandos, pero sin conseguir que Alfredo cambiara de opinión. Lo vi cada vez más distante, más encerrado en sí mismo, preparando cajas con sus pocas pertenencias, evitando las miradas de los vecinos. Una tarde, mientras lo ayudaba a empaquetar, le pregunté si no sentía que estaba huyendo. Su respuesta me dejó sin palabras. Claro que estoy huyendo. ¿Y qué? ¿No huimos todos de algo? Tú huyes escribiendo, otros huyen bebiendo, yo voy a huir cambiando de barrio. No me avergüenza decirlo. Lo que me daría vergüenza sería quedarme aquí fingiendo que disfruto de algo que me está matando por dentro. Esa confesión fue como un golpe de realidad. Tenía razón, no todos los actos de huida son cobardes, algunos son una forma de salvarse. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo se rompía en el barrio con su partida. El día que anunció públicamente su decisión, en una última reunión improvisada en la plaza, el ambiente se volvió denso. Algunos vecinos le suplicaron que se quedara, recordándole todo lo que había hecho por ellos. Otros, en cambio, le recriminaron con dureza que los dejara tirados. Alfredo los escuchó a todos, y luego habló con la serenidad de quien ya ha tomado un camino sin vuelta atrás. No soy el hombre que ustedes creen. No soy líder, no soy portavoz, no soy sabio. Soy solo Alfredo, un conserje que quiere vivir tranquilo. Si algo bueno salió de lo que hice, me alegro, pero no me pidan que lo repita. Yo no sirvo para eso. El silencio que siguió fue incómodo, porque muchos esperaban un discurso épico, un gesto de compromiso,
y lo que recibieron fue la negativa rotunda de alguien que se negaba a ser moldeado. La plaza se dividió entre aplausos tímidos y murmullos de desaprobación. Esa noche me acompañó a casa y caminamos sin hablar durante un buen rato. Cuando nos despedimos, se giró hacia mí y me dijo algo que todavía hoy resuena en mi memoria. Rafael, ¿sabes qué pasa cuando uno se junta demasiado con gente lista? Que al final te convencen de que tienes que ser alguien distinto a lo que eres. Y yo no quiero ser distinto. Quiero seguir siendo el que siempre fui, aunque eso signifique desaparecer de aquí. Y entonces lo entendí con claridad brutal. Alfredo no rechazaba la inteligencia porque la despreciara, sino porque temía su poder transformador. Sabía que, si se dejaba arrastrar, terminaría siendo alguien que no reconocería frente al espejo. Y prefería perderlo todo antes que perderse a sí mismo. Pocos días después se marchó sin hacer ruido. El barrio quedó dividido, pero también dejó una pregunta flotando en el aire: ¿hasta qué punto es legítimo exigir a alguien que sea más de lo que quiere ser, solo porque tiene la capacidad de hacerlo? El barrio nunca volvió a ser el mismo después de la marcha de Alfredo. Durante semanas se hablaba de él en cada esquina, en cada bar, en las conversaciones rápidas entre vecinos al sacar la basura. Unos lo recordaban con admiración, como el hombre que se atrevió a decir lo que todos callaban. Otros lo mencionaban con resentimiento, convencidos de que los había abandonado en el peor momento. Pero con el tiempo, como ocurre siempre, su ausencia se fue difuminando entre las rutinas diarias, las facturas, los problemas de siempre. Y sin embargo, para mí, su sombra seguía pesando. Yo intenté localizarlo, llamé a su antiguo número, pregunté a un par de conocidos, pero nadie supo darme una respuesta clara. Se fue a un pueblo pequeño, me decían, vive con una hermana, trabaja de nuevo en un portal, como siempre. Rumores, nada confirmado. Alfredo parecía haberse borrado del mapa con la misma determinación con la que había rechazado ser un líder. Esa desaparición deliberada me resultaba casi un acto de resistencia, como si quisiera demostrarnos que sí, que uno puede salirse del juego si lo desea, aunque el precio sea la soledad. Pasaron los meses y un día recibí una carta sin remitente claro, solo con mi nombre escrito a mano en el sobre. La letra era inconfundible. Dentro había pocas frases, breves pero contundentes, como el mismo. Aquí estoy bien, Rafael. Nadie me pide nada y eso me da paz. No me busques, porque no quiero que la inteligencia de los demás me arrastre otra vez. A veces pienso que fui injusto contigo, porque tú no me obligaste, solo intentaste ayudar. Pero entiende que para mí, hablar con listos siempre significó perderme. Prefiero ser un ignorante feliz que un sabio esclavo. Leí esas líneas muchas veces, tratando de encontrar un resquicio de duda, una grieta por donde convencerlo de volver. Pero no lo había. La decisión estaba tomada. Alfredo había elegido la invisibilidad como su manera de estar en el mundo, y quizá ahí radicaba su verdadera coherencia, no querer ser más de lo que era. Esa carta me dejó con una pregunta que todavía no sé responder. ¿Qué es más digno, aceptar el peso de la inteligencia y las responsabilidades que trae consigo, aunque nos desgaste, o protegerse de ella, aunque eso signifique vivir en los márgenes? A menudo pensamos que la sabiduría es un tesoro que siempre debemos buscar, pero lo que Alfredo me enseñó es que también puede convertirse en una carga insoportable para quien nunca quiso cargar con ella. Hoy, cuando paso por el bar donde solíamos encontrarnos, aún me parece verlo en la mesa del rincón, con su café humeante y esa forma de removerlo como si quisiera ahogar en la taza las palabras que nunca se atrevía a decir. Me acuerdo de su risa seca, de su manera de encogerse de hombros cuando no quería entrar en un debate, de su empeño en recordarme que no todos necesitamos ser más. Y me pregunto si, en el fondo,
no tenía razón. Porque quizá la verdadera inteligencia no consista en acumular conocimientos, ni en hablar con frases brillantes, ni en liderar reuniones. Tal vez consista en reconocer los propios límites y defenderlos con firmeza, incluso cuando el mundo entero te empuja a superarlos. Alfredo, con su huida, nos dejó una lección incómoda: la sabiduría no siempre está en saber más, a veces está en saber hasta dónde quieres saber. Y cada vez que alguien me dice con orgullo que solo se rodea de gente inteligente, recuerdo aquella frase que lo inició todo, tan simple y tan brutal: yo no hablo con gente lista porque siempre acabo sintiéndome más pequeño. Y me pregunto si, en el fondo, todos llevamos un poco de Alfredo dentro, escondido, deseando alguna vez no ser tan listos, solo para poder respirar en paz.